Doctor, programa de autoayuda y desarrollo personal, conducido por el destacado Dr. Honoraldo Baos, psicólogo y escritor colombiano. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el Dr. Honoraldo Baos, psicólogo y escritor colombiano. Y hoy voy a estar hablando de un tema muy importante en el crecimiento personal y especialmente en las relaciones humanas, en el trato con las personas. Este tema es sumamente importante en la vida de cada persona, ya que hoy día es muy frecuente, muy común ver conflictos a nivel de todo el mundo, a nivel de los países, unos países matándose los unos a los otros. En el mismo país, un grupo matándose con los otros. En los gobiernos, el problema de las familias. En las familias hay muchos conflictos por no saber tratarse los unos a los otros. En las empresas hay muchos conflictos porque los directivos no saben tratar a los subalternos y los subalternos no saben responder a los directivos o al gerente de la empresa. Entonces, cuando por ejemplo un jefe de personal en una empresa no sabe tratar a sus subordinados, entonces no hay rendimiento. La empresa se va estancando lentamente y aunque hay algunas empresas que son muy rentables por el producto que venden, estas empresas pudieran dar el doble o el triple o multiplicar sus ingresos si invirtieran un poco en las relaciones humanas y en el trato con las personas. Entonces este tema es sumamente importante y yo voy a estar tratando este tema porque yo en mi consultorio atiendo personas todos los días frustradas, aburridas, con conflictos, económicamente muy mal, de salud muy mal, anémicamente, sentimentalmente, porque tienen problemas con las diferentes personas. Y cuando yo me pongo a investigar, a ir preguntando, a llegar al fondo del problema, a ver de dónde viene el origen del problema, me doy con la sorpresa que es falta de saber tratar a las personas. Muchas veces con soberbia, muchas veces inclusive hasta con ignorancia de saber tratar a la gente. ¿Cómo se le llega a un buen vendedor? ¿Cómo un profesor le sabe llegar a un alumno con educación? Entonces vamos a tratar este tema tan importante porque aquí está la clave. Aquí está la clave del rendimiento o el poco rendimiento en las empresas, en las familias y en la sociedad en general. Antes de empezar, vamos con la frase del día. Dice, si usted es bueno con una persona, ella será buena con usted. Pero ¿qué sucedería si usted la pellizca un poco? Esta es una frase para tenerla en cuenta, porque cuando nosotros somos buenos con unas personas, la tratamos bien, somos respetuosos, somos considerados con las personas son buenas con nosotros con toda seguridad. Pero como dice la frase del día, ¿qué tal si usted la pellizca un poco? Puede ser que sea grosero, puede ser que sea ofensivo, puede ser que sea envidioso. ¿Cómo le responderá la persona? Ahí está la clave de las buenas relaciones humanas. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí unas estadísticas muy importantes, por ejemplo, que hay empresarios que invierten en cosas materiales, por ejemplo, en ropa, le dan dotación a los trabajadores, muchos les dan inclusive hasta alimentación. Yo conozco un empresario, este es un ejemplo para el tema de hoy. Conozco un empresario en Bogotá, Colombia, que invierte muchas cosas materiales en los empleados. Por ejemplo, les regala la comida todo el día, les da un buen desayuno, les da un buen almuerzo y les da una buena cena. Y no se lo descuenta del sueldo, es una atención que les da. También les da buena dotación, les da unos buenos uniformes, mantienen muy bien vestidos.
También invierte en la pintura del establecimiento, de toda la empresa. Los pisos son muy bonitos, los baños. Él invierte en todas estas cosas. Pero yo estuve capacitando en esta empresa hace algún año y medio. Es una empresa que tiene alrededor de 500 trabajadores. Y estuve capacitando al personal en las relaciones humanas, en el trato con las personas. Y él me decía, es que lo necesito a usted porque me lo han recomendado como una persona experta en capacitación, en relaciones humanas, en tratar bien a las personas. Porque no sé por qué no rinden a esos trabajadores míos, dice él. Se le veía la angustia a este empresario. Porque yo les doy hasta la comida, les doy buena ropa. La empresa mantiene bien aseada, la maquinaria mantiene de última tecnología. Y no sé por qué no rinden, la empresa debiera dar bastante utilidad, pero hay veces que nos vemos en aprietos económicos, entonces vamos a ver si con la conferencia suya, con la capacitación suya nos ayuda en este aspecto, porque ya algún psicólogo le había orientado que el problema era del trato en ellos mismos, los trabajadores entre ellos y los directivos con los trabajadores. Entonces me ponía yo a observar en la capacitación, me ponía a hacer preguntas, me ponía a interactuar con los trabajadores y estaban fallos en dos puntos muy importantes que debe tener en cuenta un empresario de éxito, un empresario que quiera ser exitoso. Y es en el punto de saber tratar bien a las personas y la autoestima. Esas dos partes son primordiales. Un trabajador puede tener muchas comodidades en la empresa, puede tener su carro propio, puede tener alimentación, le pueden pagar hasta bien, puede tener, por ejemplo, buena dotación. Pero si no sabe aplicar bien las relaciones humanas, el trato con las personas, entonces va a tener problemas y la empresa en general va a tener problemas. Porque recordemos que la empresa son objetos manejados por seres humanos. Entonces los seres humanos deben estar bien preparados, bien capacitados, bien educados, saber cómo tienen que saludar, cómo tienen que respetar, no enfrentarse a una discusión, estar respetuosos, estar atentos cuando le llamen la atención y reconocer los errores. Todo esto se llama relaciones humanas. Pero cuando esto no se enseña en las empresas tienen problemas. Entonces, esta empresa, pues obviamente hubo que hacer una capacitación, no una sola capacitación, sino varias, porque cuando el problema está muy profundizado, entonces hay que comenzar desde abajo, desde cero, comenzar a enseñarles el trato con las personas, porque eso lo vemos también en problemas en las familias. Si un trabajador en una empresa, por ejemplo, tiene problemas con las familias, es soberbio con la esposa, es bien conflictivo con los hijos, es conflictivo con los vecinos, es impaciente, es envidioso, es cascarrabias, esta persona con toda seguridad va a tener problemas en la empresa o en cualquier sitio donde se encuentre. Porque es una persona que no sabe aplicar las relaciones humanas, se va en contra de la naturaleza humana. Y cuando esto ocurre, comenzamos a tener dificultades en todos los campos. Entonces, por ejemplo, yo conozco padres de familia que invierten cantidad de dinero en estudios para los hijos, inclusive muchos hasta los llevan a estudiar al extranjero. Otros le pagan carreras muy costosas, doctorados, le pagan capacitaciones, le compran inclusive carros, les pagan profesores adicionales, les compran buena ropa. Y los jóvenes muchas veces, los hijos, no responden adecuadamente a esa atención que el padre les está haciendo. ¿Por qué razón? Porque sigue teniendo problemas. No avanza bien allá en la universidad, con los compañeros, es una persona que mantiene problemas, inclusive muchos tienen problemas con las autoridades.
Entonces, cuando yo estoy asesorando a estos padres de familia que llegan, hay veces aquí a mi consultorio de una manera desesperada, pidiéndome ayuda, yo pregunto mucho en el trato, cómo son las relaciones en las familias, cómo es el trato de padres e hijos a padres. Y me doy cuenta de que hay muy mal trato, no saben aplicar adecuadamente las relaciones con ellos. Y esto tiene problemas, muchos muchachos terminan los estudios y siguen con problemas, muchas veces no consiguen trabajos estables o instalan sus negocios y les va muy mal, porque no tienen ese buen trato con las personas. También, por ejemplo, en muchos países existen organizaciones del Estado, por ejemplo, que invierten cantidad de dinero, por decir, en las fuerzas militares, en educación, la educación, por ejemplo, al ministro de Educación, ¿no? Invierten cantidad de dinero en cosas materiales, en dotaciones, pero descuidan el buen trato con las personas. Y cuando esto ocurre, entonces el resto no funciona. Hay veces que es plata perdida. Cuando un empresario me dice a mí, venga y me da una conferencia o un seminario de servicio y trato al cliente, yo le digo, es mejor primero empezar con las relaciones humanas y la autoestima. Porque si se da servicio y trato al cliente y no saben aplicar adecuadamente las relaciones humanas, se pierde el dinero, se pierde el tiempo, porque esto viene desde el corazón, desde enseñarle a la persona cómo tratar adecuadamente. Entonces, yo hoy voy a compartir un tema muy importante que se titula las 10 reglas de oro en el trato con las personas. He seleccionado las 10 reglas más importantes para tratarse las personas, para que no tengan conflictos, para que se quieran los unos a los otros, para que las esposas quieran a sus esposos, para que los esposos quieran y respeten a sus esposas, para que los padres quieran y respeten y valoren a sus hijos, para que sus hijos por su parte quieran a sus padres, los respeten, los valoren, les tenga consideración, para que los trabajadores valoren a sus patronos, a sus jefes, para que sus jefes respeten también y valoren a sus trabajadores y la sociedad en general. Entonces se llama 10 reglas de oro en el trato con las personas. Y esto lo recomiendo yo mucho en mis libros. En mi libro yo escribo todos estos temas de relaciones humanas, cómo es de importante que nos preparemos, que nos capacitemos, para que cada día estemos aprendiendo pautas, estrategias, cómo yo le llego a las personas, cómo yo soy más agradable ante las personas, cómo las personas agradan la presencia mía. Muchas veces uno está en reuniones con personas y es añorado más después que se va, inclusive hasta el momento que está ahí. La razón es porque es una persona que se comporta muy bien, es respetuosa, es amable, es considerada, no está interrumpiendo y está atento para valorar al ser humano, para irse a favor de la naturaleza humana, para no estarse yendo a contra de las personas, para no caer en complicaciones, en discusiones con las personas. Esto se llama buen trato. Entonces yo escribo mucho esto en mis libros y lo recomiendo en seminarios y conferencias que mantengo dando. En la radio, también en la televisión lo recomiendo mucho, porque esto es la base de una buena sociedad. La base de una buena sociedad no es el dinero. El dinero es un medio, claro que sí. Ya que vivimos en un mundo material necesitamos el dinero. Pero la base primordial es que haya una sociedad bien preparada, que se capacite, que se prepare, que se respete, que se valore y que respete y valore a las personas. Eso se llama ver una buena sociedad, y esos países cuando hacen eso tienen mucho futuro, porque tienen un personal inclinado a dejar una huella positiva a las generaciones venideras. Entonces, repito, voy a compartir las 10 reglas de oro en el trato con las personas. Pero antes vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos.